Ok, vamos a iniciar. Yareli, ¿estás ahí? Yareli Trejo. Hola, profe, soy Yaneri. Ah, Yaneri. Pero, profe, aquí ando. Te conozco por nombre desde siempre, pero aquí no sé por qué puse Yareli y eres Yaneri. Sí. Vaya, qué tipo tan torpe, ni modo. Ok. Bueno, ¿qué tipos de residuos ves? Mm, pues supongo que podría ser residuos industriales. Exacto, estamos en en un predio industrial abandonado. Y entonces así, a vistas, eh, tú, así lo que ves, tú podrías decir que estos son residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial o residuos peligrosos. ¿Tú qué ves ahí? Pues a primera instancia se ven como residuos pues, sólidos urbanos, supongo. ¿A cuál le dirías tú residuo sólido urbano de lo que se ve ahí? ¿A las llantas? Ajá, más que nada las llantas. ¿A ese fierro que está ahí? Es un fierro, hay un como carrito, Ajá. ¿ok? Este, y si tú te encuentras eso, ¿qué tipo de residuo dirías que es? O sea, en principio, ¿tienes idea de lo que ves? ¿Qué es? Bueno, o sea, en principio no, o sea, como el carrito realmente no sé cuál sea realmente. No, pero ya no se ve el carrito, ya te cambié la jugada. Ok. Pues no, o sea, lo primero que vería es que es material de construcción, pero qué es exactamente, pues desconozco de qué tipo de material estén hechos como estos tubos. Te voy a orientar. Esos tubos son tubos de luz, son focos tubulares. Ok. Entonces yo Sí, supongo que sería de manejo especial. ok, podríamos pensar que son residuos de manejo especial. ¿Tú crees que en la realidad vas a encontrar cosas de estas? Sí, yo creo que sí. Ajá, ¿qué es eso? Ah, pues, o sea, sí supongo que en un momento se podrían encontrar como material, por así decirlo. ¿Está? Ya te cambié la jugada, claro. Ok, bueno, esta no, no creo. Sería como más en lugares específicos. No sería como salgo a la calle y me la encuentro. Ah, no, no, pues estamos hablando de que estamos en un predio industrial abandonado. Entonces, yo te pregunto, si ves eso, bueno, de entrada tú piensas que eso es un residuo o eso es un equipo. ¿Qué es? Pues como yo lo veo, se ve que es algo bastante pesado y se ve que está como fijo. Entonces yo pensaría que es un equipo. Ok, ok. ¿Alguno de tus compañeros, vamos a hacer un recorrido por una planta industrial abandonada y quiero que sean conscientes, porque una cosa es ver las cosas en la teoría que se entiende así padre, y otra cosa es cuando uno enfrenta la realidad y te dicen, este, pues ayúdame a entender qué es lo que estoy viendo, ¿no? No es tan sencillo. Eh, vamos a ver, Hilario Hernández, si te encuentras esto, ¿qué es? Mm, bueno, esa, la imagen que acabo de poner o Sí. todas las en conjunto. Bueno, a ver, platícame de las que has visto y luego descríbeme qué es eso. Bueno, la primera que pasó creo que es un transformador eléctrico que dice DSC 01589, de lo que alcancé a ver. Ah, Transformador.
ya lo ven, ¿no? Sí, yo según lo que, bajo mi conocimiento, creo que es un transformador eléctrico, es este de aquí. Entonces, pues ese se utiliza para suministrar de corriente eléctrica a algunos equipos. El de abajo es pues eso que salen en las películas estadounidenses, que es donde almacenan agua. Quiero Ok, suponer. sí. Bueno, este sí es un tanque de almacenamiento de agua. Pero a ver, yo no podría considerar que este tanque de almacenamiento, a pesar de que está en condiciones un poco oxidadas, eh, ¿tú podrías considerar que es un residuo, o sí o no? No, porque, bueno, hay muchos de esos aquí en la Ciudad de México y varios de esos, aunque están, como usted menciona, oxidados, sí los ocupan para distribuir agua. Creo que hay uno así en el Deportivo Los Galeana. Está muy oxidado, Ujú. pero ese es el que ocupan para distribuir a los baños públicos de ahí. Claro, y de acuerdo a nuestra definición de residuo, mientras esto tenga un uso, no es un residuo. Pero entonces, si tú te encuentras con eso, que si es un transformador de una subestación de energía eléctrica, ¿podrías considerar que es un residuo, sí o no? Sí podría considerarse que es un residuo siempre y cuando ya no se pueda volver a, este, a reparar, porque pues cuando son equipos así, tengo entendido que pues las piezas se pueden cambiar y puede volver a funcionar. Si tuvo algún percance ya mayor que ya le impida realizar su función, pues sí ya sería considerado como un residuo y sería pues más que otra cosa pues fierro viejo por la oxidación. Ok, ok. Y si vemos esto, ¿qué pensarías de ese que estamos viendo? De plano, eh, ¿podrías identificar qué es? Así a simple vista. O si tú estás en campo y te encuentras eso, bueno, me refiero en planta industrial, y te encuentras eso tirado y te dijeran, ¿qué es eso? ¿Es un residuo sólido urbano, un residuo de manejo especial o un residuo peligroso? ¿Qué es? Creo que es un residuo urbano porque parece como una cesta, como un tubo de plástico, perdón, de metal. Parece como una chimenea de esas que luego traen los camoteros. Ah, ok. Sí, bueno, pues es un tambo, un contenedor que tiene ahí estopas gastadas y no sabemos a ciencia cierta si estas estopas gastadas, se trata de estopas que pertenecen a un proceso industrial o trapos tirados de limpieza. Entonces, para nosotros ir entendiendo los residuos que nos encontramos en un determinado lugar, pues tenemos que comenzar a entender cuáles son los procesos industriales que se llevaron a cabo como para saber qué están tirando, ¿no? Porque en la cadena de los residuos, nosotros tenemos que saber la relación, y la platiqué muy desde el principio del curso, materia prima, producto, subproductos y residuos. Entonces, estimado Hilario, te encuentras esto, ¿tú qué podrías decir? ¿Esto lo considerarías qué tipo de residuo lo que ves ahí? Ese, bueno, perdón por el ruido, es que están haciendo comida en mi casa. Ah, Es, sí, no te preocupes. bueno, los que están hasta atrás, sí los consideraría residuos porque se ve que son pedazos de metal, así que ya están oxidados. También hay algunos pocos. Y pues el tambo, si lo puedo ocupar a lo mejor para otra finalidad, no sé, pintarlo y hacerlo como un bote de basura, pues ya no sería residuo, ya sería pues, este, bueno, ya lo podríamos reutilizar para otro fin, pero los de atrás sí, porque pues, son pedazos de metal y esos ya muy difícilmente se puede hacer algo con ellos. Exacto. Y tenemos ahí un tambo que dice móvil, ¿no? Y dice sintético. Este aceite. Es aceite. Entonces, este aceite, de plano tú sí dirías, pues como no, pues lo lavo y ya lo uso como bote de basura. ¿Puedes o Sí, no puedes? sí Ah, se puede. bien, bien.
es un criterio bastante común de reutilizar todo lo posible, pero ¿no crees que las grasas o el aceite lubricante que tenía este tambo, podría considerarse residuo peligroso por los componentes químicos que tienen los lubricantes en su composición y que tendrías que limpiarlo muy bien para utilizarlo? Y entonces las grasas y aceites contaminados que están en la superficie de ese tambo o lo que tenga dentro, los podrías tirar al drenaje. No, profesor, esos no se pueden tirar, porque igual cuando hacen los lavados de motor, pues los motores tienen aceite y tienen otras cosas que se les van pegando porque pues tienen la parrilla. Entonces los solventes se supone que tienen que ir en un contenedor especial, porque si no se contamina más. Claro. Y como vamos a ver en lo que en esta semana, que entramos al asunto de los residuos de manejo especial y a los residuos peligrosos, un envase que haya contenido alguna sustancia con propiedades CRETI, corrosivas, reactivas, tóxicas o inflamables, está impregnado, debe ser considerado un residuo peligroso porque no lo puedes disponer así de fácil de caps. Bueno, lo lavo y lo uso. Pero bueno, justamente la razón de ser de esto es justamente irlos acercando a la realidad de lo que son los residuos en general, pero los residuos peligrosos. Entonces aquí nos encontramos también una serie de desechos y pues aquí, por ejemplo, vemos pues, también algunos tambos gastados con lubricantes. Ahí está también un extintor que está ahí mal dispuesto. Está inclusive sucio de grasa y de algún modo, bueno, pues eh, podríamos considerar que, que es un residuo peligroso. Aquí tenemos, por ejemplo, dice estopa con grasa, ¿no? Entonces también tenemos estopa con grasa, es donde se almacenan todos aquellos tambos azules que están por allá. Y aquí tenemos, digamos que los restos de unas marmitas o ollas industriales, pues que sirven pues para hacer mezclas, ¿no? En este caso, mezclas de pinturas de textiles, etcétera, etcétera. Y finalmente me encuentro yo con esas marmitas. Estas marmitas eh, que fueron utilizadas para hacer mezclas de pinturas base aceite, etcétera, están limpias y tenemos ahí, bueno, limpias en términos de que residuos químicos no tienen, pero las encontramos ahí y podríamos decir que esto pues podríamos considerar un residuo de manejo especial en la posibilidad de que todo el metal de estas marmitas pueda ser utilizado o en sí mismo las marmitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos encontrando con el mundo de los residuos, pues de repente no es tan fácil eh, identificarlos, ¿no? Ahora imagínense, si la identificación a veces es complicada, entonces el manejo, los tratamientos y las disposiciones finales pues van haciendo más complicadas, ¿no? Aquí tenemos cantidad de fierros, nuevamente en general residuos de construcción, rejas abandonadas, más tambos que tienen pues toda suerte pues unos nada, otros grasas, aceites,
Nos encontramos, por ejemplo, esto, que son unas tarjas que contienen ropa industrial de obreros que está ahí abandonada. Vamos a ver, Diana, ¿estás por ahí? Ah, sí, sí, estabas temprano. Diana, si tú vieras esto, ¿qué me dirías de ahí? ¿Qué es residuo peligroso? ¿Qué es residuo de manejo especial? ¿Y qué es sólido urbano? Pues las cajas parecen residuos sólidos. Las cajas naranjas y los envases azules parecen residuos peligrosos. Exacto. ¿Y esos trapos? Bueno, esos uniformes abandonados. Pues no sé si considerarlos como... No, creo que sí serían de manejo especial. Exacto. Para considerarlos de manejo especial, lo que te dice la norma es que ni son sólidos urbanos ni son peligrosos. Entonces, si esos uniformes no están impregnados con ninguna sustancia CRETI, pues podrías decir si son vamos a considerarlos de manejo especial. Pero los otros tambos que están ahí azules, pues no tienes idea que tienen. Entonces habría que determinar qué tienen como para poder decidir qué hacer con ellos, ¿no? Cómo decidir si los puedo o no convertir residuos de manejo especial. Aquí en términos generales vemos puras estructuras metálicas abandonadas, que algunos de estos, o esta malla ciclónica, que algunos de estos podrían ser aprovechados como residuos de manejo especial y otros como subproductos, ¿no? Porque podría de algún modo utilizarse algunas partes metálicas o elementos metálicos y los otros no. Esas llantas que ves ahí, Diana, ¿en dónde las pondrías tú? Esas son de manejo especial. Sí, en términos generales, sí. Y alguien entonces diría, oye, pues si las llantas y los rines se ven buenos. ¿Habría materiales aprovechables? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, Diana, que ya te dan el contrato para hacerte los planes de manejo de esto. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué ves en la imagen, Diana? ¿Qué son esos? Parece una televisión. Lo de en medio no lo logro visualizar bien y lo de al lado pues parece como una impresora. Efectivamente, son monitores de computadora, pero pues antiguos, ¿no? Ahora ya tenemos unas más chiquitas y más manejables, pero efectivamente podríamos decir que son residuos electrónicos. Entonces, la carcasa de material, baquelita, plástico, los componentes electrónicos del interior, los cables, eh, ¿los manejarías como residuos de manejo especial en general todos estos? Sí, porque me parece que no cumplen con características Creative. Efectivamente, yo en principio pensaría que los podría manejar todo esto que estamos viendo como residuos de manejo especial, ¿no? Y aquí tenemos, vamos, toda una galería de compleja de equipos industriales abandonados y que finalmente pues se tiene que ver la manera. Aquí tenemos nuevamente más tubos de luz que habíamos visto anteriormente, más focos. Y también pues encontramos inclusive residuos de cascajo, plásticos, y que pues cuando uno ve esos plásticos, tú podrías pensar, Diana, que solamente son plásticos y que es cascajo y basura. ¿Cómo podrías identificar
que esto no hay mezcla con algún tipo de residuo peligroso. Bueno, pues ahí creo que sí tendríamos que hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Con alguna pequeña muestra. Ajá. ¿Y tú crees que está medio fácil andarte llevando todas estas muestras en este universo que estás viendo aquí? Por ejemplo, te llevarías, por ejemplo, esos tubitos naranjas y luego esas megambreas así que se ven al centro de la foto. ¿Tú sabes cuánto cuesta en laboratorio un análisis CRETI? No, pero me imagino que miles de pesos. Ajá, como unos 2.500 o 4.000 pesos cada análisis, por ejemplo. Entonces, imagínate, eh, pues ya 10 análisis son 20.000 y feria pesos. Y pues si son 40 análisis, pues estás hablando de 40 a 50.000 pesos. Entonces, ¿cómo podrías tú tener un criterio para reconocer en la realidad si se trata de residuos peligrosos o de manejo especial, ¿no? A esto, Diana, tú dirías, ¿esto lo voy a trabajar como manejo especial o lo voy a volver sólido urbano? Las llantas, pues otra vez manejo especial, ¿no? También, sí, pues lo tratan bien. Sí, también podríamos decir que sí. Pues Es que, más hule y algunas rejillas y cosas así. ajá. A esto. Oye, eso sí ya está más complicado porque pues parecen como gasas y quién sabe si podrían provenir de algún hospital o algún lugar donde... Exacto. Exacto, sí, sí, pues finalmente son recubrimientos térmicos de algunos aislantes térmicos de algunos equipos, pero bueno, pues sí, suelen estar contaminados, ¿no? Entonces, eh, y te encuentras de repente con esto. Pues sí, no, parece también cascajo, pero pues quién sabe de dónde provengan. Exacto, exacto. Esto, También, pues yo los pondré en manejo especial en primera vista. pues sí, es residuos de plástico y metálicos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno se encuentra con esto en el mundo real, dices, híjole, ¿y cómo voy a hacer para limpiar este universo, ¿no? Todo mare magnum de mugres, ¿no? Cuando tenemos también aquí situaciones en las cuales tenemos, por ejemplo, tambos con grasas abandonados que pues ya están también llenos de tierra y además pues aceites, y entonces pues habría que aplicarse para hacer la limpieza de todo esto, ¿no? ¿Tú crees que tú podrías reconocer si te dicen, oye, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro o lo uso? ¿Tú me podrías decir, Diana, qué es ese Mm, tanque? Sí, es un tanque que posiblemente contiene algún gas o un líquido. Pero no reconoces este tipo de tanques normalmente en que se usan en las actividades industriales No, la verdad no. para soldadura. Mm, Entonces son abandonados. Ahí tenemos también cables que pues también ve tú a saber todo este cúmulo de materiales. Si tuvieras dirías, esto los voy a trabajar como residuos de manejo especial o peligrosos, que así a simple vista tú, ¿qué pensarías? Si te dijera, ingeniera, pues hazme el plan de manejo integral de estos, ¿qué son? Pues eso sí, ya pensaría que también son residuos peligrosos.
Efectivamente, porque en general son tambos que han contenido grasas y aceites, ¿no? Sí. Entonces, a ver, déjenme ver qué más les enseño, porque no nos las vamos a acabar. En cuanto a imágenes, aquí, por ejemplo, además de tambos que pudieron tener aceites, ¿qué otras cosas creen que hay ahí? Cascajo. Cascajos, sí, pedazos de tubos. Y en esas bolsas de plástico que están al centro, que tienen colores. Claro, si yo conozco la actividad industrial, pues podría decir, bueno, pues pueden ser tinturas que se utilizan para el teñido de telas y que finalmente pues, las tinturas quedaron abandonadas y ahí están, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con situaciones como estas, pues bueno, a veces es complicado porque los residuos pues llevan mucho tiempo abandonados, el tiempo, la mugre, etcétera, les ha caído encima y entonces pues identificar qué, qué situación guardan estos residuos se vuelve un poco complicado, ¿no? ¿Y qué tipo de residuo es ese? Ninguno, pero Biológico. ¿Perdón? Es un biológico infeccioso, dice aquí un compañero. Efectivamente, ese es un residuo biológico infeccioso que anda haciendo prospecciones de campo, haciendo planes de manejo de residuos. Pero bueno, quitamos al biológico infeccioso y volvemos ya a la formalidad de la clase. Ok, es por aquí. Entonces, continuaremos proyectando. Y ahora sí. Caray. Ok, sí. Perfecto, es este. Ok. Presentación con diapos, ahí está. Desde el principio. Ok. Entonces, nosotros, Abril Aramis, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Hemos discutido hasta el cansancio y yo siempre insisto, generación, manejo, tratamientos y disposición final de los residuos. En la práctica que tuvieron con la ingeniera Lucía y con la maestra Adelaida, fue sobre la determinación de los parámetros básicos de los residuos sólidos urbanos y nuevamente hemos visto ya el valor de generación per cápita, la importancia de la composición de los residuos y sus cantidades en peso y esos pesos, su relación con el volumen que los puede contener para poder determinar pesos volumétricos. Hasta el día de hoy, en relación con la práctica, ¿alguna duda de lo que están haciendo y que tienen que hacer con esa práctica? ¿Ninguna, Aramis? No, por mi parte no. Ok. En general, quizá algún equipo, algún compañero, alguna duda, todos tienen claro lo que se está haciendo.
Bueno, suponemos que sí, entonces, y no hay problema para avanzar. Bueno, entonces fíjense que a partir de los parámetros básicos de la generación de cualquier tipo de residuo, sea sólido urbano, de manejo especial o peligroso, pues nosotros tenemos que saber siempre qué tipos de residuos hay. Y ahorita vimos en las fotos que no es tan fácil a veces en ciertos lugares poder discernir los residuos que yo estoy observando. Y a veces, después de la observación, pues yo podría estar ahí en campo con un papel pH, pues como por lo menos para ver si yo tengo alguna condición ácida o alcalina del residuo, y entonces diría, bueno, puedo determinar que puede ser corrosivo. Podría yo también con algún explosímetro determinar si es un residuo que puede ser inflamable. Y hay una serie de técnicas de campo que nos permiten ya en un complejo diferenciando qué tipo de residuo es. Y bueno, si vemos la complejidad que tiene a veces identificar residuos industriales, tanto de manejo especial como peligrosos, pues resulta que la identificación de los residuos sólidos urbanos es más fácil. ¿Por qué tú crees, Aramis, que digo que ya viendo así la dificultad de identificar residuos peligrosos, ¿por qué crees que es más fácil identificar residuos sólidos urbanos? Porque estamos más relacionados con ellos. O sea, son los que producimos el Efectivamente. gas. Por supuesto, Aramis, compañeros, el sentido común es fundamental en muchas acciones de su vida, pero también en ingeniería. Evidentemente nos es más fácil identificar residuos sólidos urbanos porque estamos mucho más familiarizados con ellos. Lo que implicaría, Aramis, que si tú quieres especializarte en residuos peligrosos o de manejo especial, pues estudiar más sobre ellos, familiarizarte más con ellos y entonces ya tener técnicas para poder discernir de un residuo peligroso, por ejemplo, cuál es un solvente, cuál es un lubricante, cuál es una pintura, cuál es un desengrasante. Y pues ahí sí ya necesitas entrarle un poco más a la química y a la fisicoquímica del residuo para poder entenderlo mucho mejor. Entonces, ya que nos queda claro que el concepto de generación, manejo, tratamientos y disposición son las áreas tecnológicas de la ingeniería ambiental en relación con contaminantes, se hace la propuesta de los planes de manejo, porque los planes de manejo tienen por objeto el poder utilizar estas áreas tecnológicas de la ingeniería ambiental para los planes de manejo de residuos en general. Entonces, bueno, en esta diapo las reflexiones, planes de manejo, y luego abajo dice planes de qué son y para qué sirven, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, por favor, Cristian Iván Manzanares, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, profe. Perfecto, mi buen. ¿Qué dice ahí la diapo? ¿Qué es? ¿Para qué sirve un plan de manejo de residuos? Punto 1. Prevenir y disminuir la generación de residuos. Valorizar y buscar valorizar y buscar que la menor cantidad posible llegue a disposición final. Aplican para los 3 tipos de residuos. Deben de diseñarse bajo los principios de responsabilidad compartida y 3 niveles de gobierno. Ok.
Y esto que leíste nos queda claro a todos, ¿no? O sea, el plan de manejo, si yo como ingeniero ambiental conozco todo el procedimiento tecnológico para evaluar generación, tengo la tecnología para hacer manejos, tratamientos y ver dónde los voy a poner, entonces el plan de manejo, como dicen los dos primeros elementos, prevenir y disminuir la generación de residuos. Que eso se mejoraría mucho si lo separamos desde el principio. Valorizarlos, ¿no? Y que lo que menos sea posible llegue a disposición final, que aplica para los 3 tipos de residuos, que es lo que ahorita vimos y lo platicamos con las fotos. Y entonces te pregunto, Cristian, ¿a qué se refiere esto de responsabilidad compartida? Bueno, que se plantea un manejo de residuos en que participe también la sociedad, tanto como el gobierno. Es correcto, y la empresa, ¿no? Y quien lo genera, ¿no? Entonces, principios de elaboración de un plan de manejo, criterios, ¿no? Pues el primero sería que no se generen, pero bueno, pues si se generan, como dice el paso 2, minimizarlos, aprovecharlos y valorizarlos, ¿no? Ya se me adelantó aquí la diapo porque una vez que ya los valorizo, pues bueno, veré cuál puede ser tratado para que pueda o no tener disposición final y lo menos que llegue al medio ambiente. Entonces, como un ejemplo, aquí tenemos un diagramita en el cual, en relación con los residuos de la construcción, tenemos aquí en el diagramita, iniciando, por ejemplo, desde un edificio de concreto, que finalmente, o sea, desde la parte superior, anteriormente, bueno, pues una planta genera el concreto, se construye un edificio, tiene su vida, llega a demolición, partes pueden irse a conformar materiales para carreteras, otros pueden nuevamente ser demolidos y volver a ser agregados o gruesos y finos, que pueden nuevamente ser materiales de construcción. Una planta de recolección de agregados que puede irse también al proceso de una cementera y así sucesivamente. Entonces aquí, en este ejemplo de materiales para la construcción, de materiales pétreos para la construcción, pues se puede ver en las líneas de este flujograma de estos residuos, como puede verse como puede haber opciones de reaprovechar algunos residuos y volverlos subproductos. Y eso es de lo que se trata en un plan de manejo, ¿no? Entonces, los criterios, ¿no? Para sujetar un residuo a un plan de manejo. Primero, ver la posibilidad de que sean materiales con, ahí dice alto valor económico, por lo menos con que tengan valor económico es importante. Pocos generadores, mucho volumen. Oh, a ver, aquí le pique mal. Es aquí. Presencia de sustancias tóxicas, o sea, si están o no contaminados, como vimos anteriormente. Si estos residuos que nosotros estamos identificando pueden o no ser de riesgo para la población o el medio ambiente. Y dice, la Semarnat está elaborando normas donde se establecerá qué residuos sólidos urbanos y qué residuos de manejo especial estarán sujetos a planes de manejo y cómo elaborarlos. ¿Quiénes deben realizar planes de manejo? Dice, según el artículo 28 de la Ley General de Residuos, los productores, importadores y distribuidores de productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, tales como, ¿no?
aceites lubricantes usados, disolventes orgánicos usados, convertidores catalíticos, acumuladores que contienen plomo, aditamentos que contienen mercurio, cadmio o plomo, fármacos, plaguicidas y sus envases, compuestos orgánicos persistentes, lodos de combustibles fósiles y plantas de tratamiento. Entonces, si nosotros recordamos las imágenes que vimos, híjole, pues por lo menos en las imágenes que vimos tenemos aceites lubricantes, disolventes, acumuladores con plomo, aditamentos con metales pesados, compuestos orgánicos persistentes y lodos de combustibles fósiles de plantas de tratamiento. Entonces, pues sí tenemos una buena galería de problemas, ¿no? ¿Quiénes deben realizar los planes de manejo? En general, los generadores, en cuanto al aspecto de los biológicos infecciosos, en los cuales, bueno, pues los biológicos infecciosos que pueden estar en residuos con sangre, muestras de cultivos de tejidos con enfermedades, residuos patológicos de tejidos y órganos de cirugías, bisturís, agujas y otros instrumentos cortantes. Y grandes generadores, productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial. Y bueno, ¿qué es lo que debe de tener un plan de manejo? Pues como sus buenos propósitos, se busca que sea eficiente. O sea, realmente para ser eficiente y consistente, lo que necesita es que el proceso de identificación y separación sea eficiente, sea del residuo que se trate. Yo aquí le pregunto a David Alejandro, ¿está? Oh, este hombre creo que ya no está, ¿verdad? Ya lo voy a quitar de la lista. Ah, ¿sí estás? Sí. Ah, es que aquí te tengo como que siempre pregunto, ¿nunca estás? Ya hasta pensé No, siempre estoy aquí. que no estabas. Bueno, qué bueno que sí estás, porque ya te había buscado y no te había encontrado. Ok. ¿Tú crees que, o sea, tú sí estás convencido de que si hubiera una buena separación de los residuos desde que se generan, tendríamos muchos menos problemas de contaminación al medio ambiente? Sí, sin lugar a dudas. Claro, sin lugar a dudas, ese es el principio. Entonces, si nosotros tuviéramos la educación, todos, ¿no? Inclusive los industriales, las personas en las plantas, tuvieran esa cultura, harían que un plan de manejo sea, como bien dice, ¿no? Eficiente, consistente y de responsabilidad compartida, porque tú ya podrías hacer que la gestión ambiental de los residuos o lo que te va a exigir la ley para que cumplas con el manejo adecuado de los residuos, pues si los tienes separados, pues va a funcionar. Si tienes gente que se los lleve, que los puede beneficiar como valorizables, pues por supuesto que va a ser fácil. Y luego dice, bueno, realista. Pues realista, pues sí, que no sea tan teórico que, que en la práctica no se aplique. Y aquí dice David Alejandro, ¿no? ¿Qué debe contener un plan de manejo? Dice, debe contestar preguntas como, ¿cómo se van a copiar, almacenar, transportar, reciclar y disponer los residuos?
O sea, esto es cómo los vamos a manejar en términos generales. ¿Qué estrategias y medios se van a utilizar? ¿Cómo se informará a los consumidores sobre las precauciones a tomar? ¿Quiénes serán los responsables de la formulación y ejecución del plan? Y bueno, yo aquí, ¿quiénes serán los responsables de la formulación y ejecución del plan? Quedamos que es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre la entidad que lo genera, puede ser un grupo de personas, una colonia, un municipio, puede ser una planta industrial, y cada una de estas entidades pues estará en contacto con los profesionales para poder ser responsables de que técnicamente se realice bien el plan de manejo y que se cumpla con la ley. ¿Quiénes deben participar? ¿Quién debe participar en la elaboración de un plan de manejo? Estos pueden ser de tipo privado o mixto, individuales o colectivos, nacionales, regionales o locales, y así. Entonces, en este sentido, es que se nos invita, y yo pienso que mañana voy a comenzar con esa parte, por lo menos a revisar los preceptos más importantes de la norma oficial mexicana 161, porque es una norma a la cual pues podemos entrar a mucho mayor profundidad para revisar la posibilidad de implementar un plan de manejo. Sin embargo, en esta trayectoria de suelos y residuos, que son sexto semestre, séptimo semestre, octavo y noveno, en los siguientes semestres, en el semestre que sigue, ya entramos un poco más a fondo a las tecnologías y a y las acciones que deben realizar los participantes en un plan de manejo. En esta parte introductoria, lo importante es dejarles ver en qué se sustenta, cuáles son los fundamentos para poder primero manejar la ingeniería ambiental de los residuos, de los tres tipos, y después ver que esa ingeniería ambiental es aplicada y está como un sustento para la elaboración de planes de manejo, porque el plan de manejo ya involucra la gestión ambiental con las autoridades y con las entidades de la sociedad que lo generan, ¿no? Ya sea, insisto, un municipio, una colonia, una industria, ¿no? Como lo que vimos. Hasta aquí, ¿me siguen? 31 personas, ¿no? Tenemos una buena asistencia. Alguien nos falta, pero es una buena asistencia. Digo, hasta aquí sí me siguen bien. Ok. Entonces, vamos a entrar a esta parte que es bastante interesante, ¿no? Al manejo integral de los residuos peligrosos. Dice lo que vamos a platicar en esta clase, la del miércoles, y bueno, pues quizá una parte de miércoles, perdón, del jueves, entremos a un poco más a los residuos peligrosos. Pero bueno, los residuos peligrosos, como todo, debe ser identificado, clasificado y caracterizado. Un manejo seguro, porque aquí sí, la persona que está en contacto con los residuos peligrosos debe
garantizar su seguridad al estar en contacto con las sustancias químicas principalmente, o con los agentes biológicos infecciosos que pueden estar en algún residuo. Y entonces yo le pregunto a Gabriela Pérez Piña. ¿Ahí estás, Gabriela? Sí, profe. Ok, Gaby. Tú como futura profesional de la ingeniería ambiental, ¿cómo vas a garantizar para ti misma un manejo seguro de residuos peligrosos? Creo que lo primero es conocer las características de lo que estoy manejando y así poder usar, no sé, equipo de protección si se manejan solventes o, por ejemplo. Exacto. Sí, claro. Y esa es justamente la respuesta que yo estaba buscando. Primero necesito conocer sus características, poder no necesariamente con una muestra, no necesito con todo detalle saber cuál es la concentración, que sí me da una muestra de laboratorio, pero sí puedo tener algunas técnicas para poder monitorear como dicen los americanos, pruebas de huella digital o pruebas preliminares de campo que permitan, como yo les comento, hacer residuos inflamable o corrosivo o reactivo. Pero punto y seguido que yo sé eso, el equipo de protección personal. Entonces, tú me podrías decir, Gabriela, ¿cuál podría ser la diferencia de un respirador que te proteja de vapores, de solventes, y de un respirador que te proteja de virus y bacterias de un residuo peligroso? El tamaño del filtro del respirador. Exacto, tendríamos que irnos por ahí, del tamaño del filtro del respirador y a veces del grosor y de la composición de las capas del respirador. Respirar, existen de respiración autónoma. Está grabando, sí. Bueno, aquí sí me escuchan que se metió, dice la grabación silenciosa. Sí, claro. Por supuesto que yo quiero que se grabe, no me importa que no se grabe. Ya se quitó, ¿no? Ahí está. Perdón, Gaby, este mensaje nos rompió la inspiración. Mi pregunta, Gaby, es, ¿sí sabes cuáles son los equipos de respiración autónoma? No. Ok. Es que son, bueno, no, seguridad e higiene lo llevan más adelante, claro. Un equipo de respiración autónoma, no sé si los has visto con los bomberos, que entran a lugares en donde el incendio está generando mucho humo, pues obviamente ahí no puede respirar una persona. Entonces necesitan una mascarilla y un tanque con aire que les suministra aire, así como a los buzos, pero estos son tanques con un regulador, con un respirador, para no respirar los humos de un incendio. Entonces quiero decir que además de los filtros y de algunas grosores y composiciones de los filtros, los tamaños de las mallas, tú podrías también aislarte con un equipo de respiración autónoma. Entonces, sí es importante para el manejo seguro saber
qué tipo de botas, qué tipo de overall, qué tipo de mandil, qué tipo de guantes, qué tipo de gogles voy a utilizar para estar en contacto con residuos peligrosos. Entonces, eso es importante. Vamos a ver también sobre almacenamiento temporal y transporte, sobre tratamientos físicos, químicos, biológicos y térmicos y confinamiento controlado. Que por cierto, está ahí Mariana Bonilla, Mariana Guzmán Bonilla. Sí, profe. Pues aquí te voy a pasar un chisme, mi querida Mariana. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sigues siendo consejera o eres alumna consejera? Sí, todavía. Ah, mira, qué bueno. Es que fíjate que hace rato en la clase de riesgo, mi maestra en jefe, que es la ingeniera Carmen Castro, dice que los de riesgo ya van a prohibir que se graben las clases. Y yo dije, ¿por qué? Y entonces el argumento de los profesores es que dicen que durante las clases los alumnos graban porque pues luego no están y no ponen atención o no prenden la cámara y no sé qué. Y que entonces, para tener mayor control sobre los jóvenes, ya van a prohibir la grabación de clases para que no se confíen a que si no están atentos, ven la grabación. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no lo sé. Pues creo que es bastante útil, ¿no? Tenerlas como grabadas, porque justo puedes volver a checar toda la información y creo que ya depende de cada quien, ¿no? O sea, si no quieren estar en clase y después la ven, pues ya depende de cada uno si la usa para no estar en clase o para reforzar la clase. Claro. ¿Y esto es un asunto de los profesores de riesgo o ya les está entrando la paranoia a los profesores del departamento de ISA? ¿Habías oído esto, Mariana? Ya escapó Mariana. Yo dijo, mejor la grabo y luego la veo. No, ¿sí me escuchas, Mariana? Bueno. O bueno, no, Mariana, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ¿y entonces por qué se fue Mariana? Sí, profe. Ah, bueno, sí me escuchan. Bueno, regresará Mariana. Bueno, alguno de ustedes que habló, ¿qué opinan de esto que le estoy planteando a Mariana y a ustedes como estudiantes? Pues yo opino que es una falta de, pues, de tacto o de sensibilidad por parte de los profesores, porque, pues bueno, así como usted lo comenta, pues se puede prestar a veces no tomemos clase y después, pues veamos los videos, ¿no? Pero siento que también, pues ha sido de gran ayuda para situaciones en las que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo si se nos va la luz o se nos corta en el internet o simplemente está fallando la señal, puedes tener los videos para después volver a ver las clases y que eso no te afecte, pues está muy bien. Exacto. Sí, fíjate que, ¿quién está hablando? Rafael, ¿Quién, perdón? Rafael. Rafael. Ah, muy bien, mi buen Rafael. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón, ¿eh? Ahí en de riesgo somos 3 profesores y yo dije, no, yo me opongo a esa medida, pero bueno, pues como somos 3 profesores, pues la votación fue 2 contra 1 y bueno, perdí, ¿no? Ni modo. Pero
Pero sí, yo entiendo que la pandemia nos pone en esta situación complicada a todos. Yo preferiría estar dándoles clases presenciales. Pero hay dos cosas, en dos sentidos. En primer lugar, ustedes como personas ya en educación superior, pues ya no están jugando a perder el tiempo. Entonces, ya tampoco son niños de primaria que los tenemos que tener ahí, que prende la cámara, no te duermas, sino que nos enfrentamos a que la gente viene de sus trabajos o está en el trabajo y está escuchando la clase, que a veces falla el internet y otras circunstancias en las cuales pues a mí me parece que el recurso de la grabación pues es un auxiliar importante y que cancelarlo por un criterio academicista, pues yo creo que están mal los académicos porque si no logran mantener el interés y a su grupo en actividad, pues ni modo, ¿no? Ya se verá en el examen si se aprovechó o no se aprovechó y tendrán una calificación. Entonces, bueno, lo comento porque es que ahorita que estaba hablando, dijo se interrumpió la grabación. Yo nunca me he opuesto a que se graben las clases. Para mí, me parece mejor que se graben las clases. Justamente porque es un recurso que es adicional y complementario pues a esta dificultad, ¿no? De las clases en línea y a distancia. Pero bueno, nada más hice el corte porque me apareció un mensaje ahí que decía que se interrumpió la grabación, ¿no? Adelante. Bueno, entonces estábamos que en cuanto a residuos peligrosos, lo primero es identificarlos, reconocerlos. Lo segundo es nuestra propia protección personal para el manejo seguro. Y después de nuestra protección personal, el manejo seguro tiene que ser con conocer si hay sustancias químicas en los residuos que puedan provocar reacciones exotérmicas, o sea, calor y fuego, que puedan generar una explosión, que puedan generar un problema de reactividad, de polimerización violenta. O residuos que en su momento pues deban ser adecuadamente envasados en frascos de vidrio, de metal o de plástico, dependiendo de la naturaleza del residuo y su etiquetado. Entonces, eso es importante porque pues, lo reconozco y lo identifico con una etiqueta. El almacenamiento temporal y transporte de estos residuos. Hace rato vimos en las fotos pues un almacenamiento de abandono. Eso no es precisamente un almacenamiento técnico, sino fue un abandono que pues no es correcto. Y estos residuos, ¿cómo van a ser manejados y transportados en el momento que deban llevarse a una empresa tratadora o a un repositorio de residuos? Los tratamientos físicos, químicos, biológicos y térmicos a los cuales pueden estar los residuos y finalmente el confinamiento controlado. Entonces, entrando con la primera parte que es identificar, clasificar y caracterizar los residuos, tenemos este diagramita en el cual, comenzando en el sector izquierdo, donde dice generación de residuos industriales, vamos en esta flechita ascendente. Bueno, pues tenemos ahí toda una gama de residuos. Como vimos, ahí dice vidrio, metales, textiles, etcétera. Y que lo ideal es que estos, bueno, pues puedan ser dispuestos en contenedores de manera separada por colores y como dice,
residuos almacenados en contenedores específicos y clasificados. Una vez que pasamos esta etapa, nos habla de reducción de los residuos en cuanto a su reutilización, y bueno, pues se vuelvan subproductos en la medida de lo posible. Y entonces, bueno, pues separados es mucho más fácil. Siguiendo la línea, nos vamos a lo que puede ser en un sentido reutilizable y pues lo no utilizable. Lo que es reutilizable, como vienen las flechitas, se puede ir al reciclaje. Dije reciclaje de residuos, creación de productos y materia prima para empresas industriales, o sea, reciclar. Los no reciclables, pues en el sector izquierdo, estos residuos. A ver, un segundo. Hoy estoy dando clase, te llamo en 20 minutos, ¿va? Ah, sí, porque quiero ver si ya pagaste tu teléfono, pero ahorita te marco. Bueno, hijo, estoy en clase, te hablo en 15 minutos, ¿va? Va. Ah, ok. Estamos en el reciclaje, después pasamos a lo que puede ser la valoración energética. Yo preguntaría, entre el vidrio, el plástico y la madera, ¿cuál de estos materiales podría tener un mayor valor energético? ¿O a qué se refiere esto del valor energético de los residuos? Vamos a preguntarle a Uciel Iván. Sí, profe, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, en cuanto a la valoración o valorización energética de los residuos, entre la madera, el plástico y el vidrio, ¿en cuál podrías encontrar tú un mayor potencial de valoración energética? Pues creo que sería en el... Dijo madera, plástico y vidrio, ¿verdad? Sí. Yo creo que sería en el de plástico. Porque, bueno, Sí, ¿por qué? depende muchas veces también de las condiciones. Bueno, es que estoy entre el plástico y el vidrio. Porque depende muchas veces, por ejemplo, la madera pues tiende muchas veces, bueno, ya no alcanza uno a valorizarlo mejor como con respecto al vidrio o al plástico que reingresándolo a un proceso, pues ahora sí que se le vuelve a dar un valor, pero pues yo considero que el plástico, porque es el de los materiales que más se utiliza, ¿no? Actualmente. Ah, ok. Finalmente, esto de la valorización energética tiene que ver en cuanto al potencial de que lo puedes quemar, y la generación de calor pues te va a servir para, por transferencia de calor, participar en procesos industriales o generar energía eléctrica. Desde ese punto de vista, la madera pues sería como más consumible, más fácilmente consumible, y generar un mayor calor que el plástico y que el vidrio en esa relación. Pero también desde tu punto de vista, desde el punto de vista de el ahorro de energía o la posibilidad de otra alternativa de manejo de los materiales, no para que sean consumidos vía combustión, sino para que sean aprovechables, sí estoy de acuerdo que el plástico y el vidrio pueden tener un mayor potencial de reutilización, de volverse subproductos, y entonces, pues digamos que desde el punto de vista energético, otro de lo que le llaman la famosa huella de carbono, o sea que tanto está
nuevamente en el medio ambiente, puede hacer un ahorro, significar un ahorro de energía, ¿no? Entonces sí tiene como que esas dos posibilidades, la valorización energética de los residuos. Y finalmente, lo que no tiene ya más posibilidades, pues entonces sí, pues va a un proceso de eliminación, esto es pues ya a pues a una disposición final en un relleno, pues en un repositorio, ¿no? O en un relleno sanitario en el caso de los otros residuos. Bien. Volviendo nuevamente al concepto de los residuos peligrosos, desde el punto de vista del reglamento de la Ley General para la Gestión Integral de Residuos, hay estos pasos importantes del reglamento, ¿no? Estos incisos que hay que observar. Aquella entidad que los genera necesita registrarse como un generador de residuos peligrosos. Este generador tiene que llevar una bitácora mensual de estos residuos que genera, tiene que contar con un seguro ambiental, tiene que cumplir con la norma 053 de la Semarnat 1993, que más adelante vamos a ver de qué se trata, envasar e identificar los residuos peligrosos de acuerdo a normas, presentar el plan de manejo específico. El plan de manejo específico de residuos peligrosos es específico. Hace rato en las fotos vimos grasas, aceites, solventes, pinturas. Entonces, para cada categoría pues se requiere un plan de manejo específico. Almacenar temporalmente los residuos peligrosos, usar transportes autorizados, aplicar tratamientos adecuados, disponer los residuos peligrosos, un informe semestral o anual con los movimientos realizados, autorización en materia de impacto ambiental, manifestar o realizar el manifiesto de generación, tratamiento o reciclaje, y estos manifiestos o reutilización, y guardarlos durante un periodo de 5 años, y la responsabilidad del manejo y la disposición final de estos residuos, así como elementos importantes de esto, ¿no? Del reglamento de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, el 46 artículo dice que los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 1. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen. 2. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquellos que sean incompatibles entre sí, en los términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni con los residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de valorización para su utilización como materia prima o como combustible. Oh, ya se me cambió, es que iba a quitar aquí esto, o como combustible alterno, o bien con residuos sólidos urbanos de manejo especial. Entonces, pues la identificación y separación adecuada y el manejo separado de cada uno de estos, viendo el poder de valorización de cada uno de estos. El tercer elemento es envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnen las condiciones de seguridad para su manejo conforme a lo señalado en este reglamento y en las normas oficiales mexicanas. Y 4, marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad
y fecha de ingreso al almacén y lo establezcan en las normas oficiales mexicanas. Entonces, existen pues especificaciones basadas en normas, pero digamos que si nos referimos a este punto 3 del envasado, ¿no? Dice, envasarlos de acuerdo con su estado físico y en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad. Entonces, yo les preguntaría, así como vimos hace rato en las fotos, ¿en dónde, o sea, cuál sería el tipo de material en el cual yo pudiera almacenar un envase que tuviera residuos con sosa cáustica? ¿Cuál sería hidróxidos de sodio o potasio? Con un pH alto. ¿Cuál sería, Nadia Paola, que andas por ahí? ¿Cuál sería un material adecuado de envase, por ejemplo, para residuos, ya sea a granel en estado sólido o un semisólido con sosa cáustica? ¿Ya me escucha? ¡Ay! Con sosa cáustica. Pues bueno, al menos no estoy del todo segura, pero al menos yo he visto que, por ejemplo, luego a veces los llegan a meter en algunos recipientes de plástico, pero pues no sé qué tan adecuado sea para almacenarlo. ¿Podría ser plástico o vidrio? Posiblemente sí. Posiblemente el vidrio pudiera ser o menos, un material menos susceptible de ser atacado por la sosa. Por la sosa. Pero también corre el riesgo de que es más fácil o más frágil al golpe y a romperse, ¿no? Sí. Entonces tendrías que tener algún tipo de plástico de alta densidad que fuera suficiente para poder, suficiente en cuanto a grosor y al tipo del plástico como para poder soportar el Por chiste, ejemplo, ¿no? en los envases que tengo, ahorita, bueno, no es sosa sólida, pero es como líquida, o no sé, no me acuerdo. Pero sí es relativamente más grueso ese plástico.